Bienvenidos, estamos con Heráclito, filósofo presocrático que encuentran en el repartido 1 dentro de la unidad metafísica. Heráclito es un filósofo que hemos estado trabajando a través de nuestras clases por Zoom, pero muchos no han podido asistir a las mismas, así que bueno, la idea es poder orientarlos un poco acerca de quién es Heráclito y bueno, qué es lo que va a trabajar Heráclito en cuanto al modo de enfrentarse al problema que nos estamos trazando en este inicio de curso, que es cuál es el problema de la realidad, ¿no? Perdón, ¿qué es la realidad? Bien, Heráclito. Bueno, Heráclito podemos decir que lo encontramos dentro del 540 y 470 antes de Cristo. Ustedes recuerden que las fechas, digamos, de los filósofos griegos son de florecimiento, y son fechas, por supuesto que aproximadas. ¿Tá? Es un filósofo griego de la ciudad de Feso, lo que hoy sería la actual Turquía. Efeso obviamente desapareció como tal, como ciudad. Heráclito lo encontramos en la gama de lo que son los filósofos presocráticos, previos a Sócrates y con una preocupación cosmológica común, que es la búsqueda de un principio constitutivo de la realidad, es decir, un principio común a todos que le dé sentido y fundamento al cosmos, ¿sí? ¿Cuál es el elemento que forma ese cosmos? Es la gran interrogante de estos filósofos presocráticos dentro de los que aparece Heráclito. Heráclito es bastante novedoso en su planteo porque no va a ir directamente a asociar a un elemento, sino que Heráclito va a ir mucho más allá, va a incorporar un concepto muy importante como lo es el logos, ¿sí? Pero bueno, siguiendo un poquito más, sabemos muy poco en realidad de la biografía de Heráclito. Lo apodaron el Oscuro por un carácter como un poco enigmático que tenía. Su estilo, de alguna manera, en los fragmentos que nos han llegado de él, es a veces algo críptico, es decir, de difícil acceso. Aunque yo siempre les digo que para mí hay algunos fragmentos que son muy claros y muy precisos, digamos, en la forma en que podemos comprenderlos, sencillos. Por lo tanto, a veces decir tanto oscuro no sé hasta dónde yo comparto esa posición, pero por supuesto que la mayoría de los críticos concuerdan en apodarlo el oscuro, ¿verdad? Dentro de lo que son los filósofos presocráticos. Bien, bueno, de alguna manera Heráclito se mostraba un poco despreciativo hacia los mortales. Eso no le hace una gran referencia, pero bueno, este desprecio que él tiene con los mortales concordaría con sus orígenes de alguna manera, ya que podemos decir que Heráclito viene de una familia aristócrata de alguna manera, ¿no? Entonces, la familia de la que él procedía, igual que sus ideas políticas, un poco en contras a la democracia ateniense, tienen que ver, por supuesto, de su origen familiar, en su interna, en su historia. Como todos nosotros, nos construimos un poco en base a nuestra historia familiar, aunque a veces está bueno rebelarse contra eso. Parece que Heráclito no lo hizo. Bueno, Heráclito podemos decir que trabaja sus ideas, incorpora sus pensamientos acerca de este cosmos a través de fragmentos, ¿sí? Su estilo de escritura no es como hoy en día nosotros podríamos agarrar un libro y leerlo de corrido. Son fragmentos y cada uno de ellos intenta expresar su visión acerca de la realidad. Yo les he seleccionado algunos fragmentos. Nosotros trabajamos el análisis puntual de cada uno y la problematización. Por supuesto que esta manera de hacer videos para los que se pierden las clases por Zoom,
no es lo mismo porque no invita a la reflexión real, que es la finalidad en sí de la filosofía, pero sí para que puedan entenderlo si les sugiere duda las lecturas solos, dadas las circunstancias sanitarias que nos encontramos en este país. Y bueno. Heráclito basa su visión de la realidad en el devenir, en el cambio. Ahora, ¿cómo fundamenta esto? Bueno, de una manera muy exquisita, pero sobre todo a partir de un concepto fundamental que es el más importante y es el logos. El logos, recuerdan que nosotros dijimos que tenía que ver con razón, medida, cálculo, ley, ¿sí? Para los griegos. Heráclito va a utilizar el logos como ley universal, como una ley que va a funcionar como un principio organizador, ordenador de la realidad, de una realidad que se nos presenta de un modo cambiante, de un modo dinámico, de un modo circular, o sea, de alguna manera sin ningún principio ni fin, en constante movimiento, ¿sí? Es un perpetuo devenir el que encuentra Heráclito en la realidad, es decir, en la naturaleza. Este logos es una ley universal que va a decir Heráclito, va a regir el cambio. Y este logos es común a todos nosotros. ¿Qué significa? Bueno, dice Heráclito, en un fragmento explica muy bien de que este logos no tiene que ver con una intelección individual, es decir, no es un pensamiento o una ley que rija a cada uno de nosotros, sino que esa ley nos atraviesa a todos y se expresa a través del cambio y del devenir. ¿Dónde vemos ese cambio? ¿Dónde vemos el devenir? Bueno, ahí podemos decir que depende, ¿sí? ¿Depende de qué? Y bueno, un poco depende, en primer lugar, de mis sentidos, de que estos no me engañen. En segundo lugar, de mi pensamiento, es decir, de la razón. Heráclito va a hablar del alma como una entendedora de lo que capto a través de los sentidos, ¿sí? Porque a veces los sentidos nos engañan y nos generan una ilusión de que existe algo permanente o estático. La imagen que yo les pongo en el video atrás de fondo es un río fluyendo, ¿no? Agua corriendo. Y es una de las cosas que caracteriza a Heráclito. Si ustedes escuchan a Heráclito, enseguida dicen río, ¿sí? Y eso tiene que ver con que uno de sus fragmentos más famosos hace alusión al río, justamente. No es posible bañarnos dos veces en el mismo río, dice Heráclito, para poder entender cómo se visualiza el cambio en la naturaleza. En los sentidos los podemos percibir claramente, por ejemplo, al observar un río, al meternos en un río. Ni el río ni nosotros vamos a ser los mismos. Y eso es lo más rico, digamos, del pensamiento heraclitiano. Bajarlo y entenderlo de la mejor forma, que es mirando hacia adentro, hacia uno mismo, ¿verdad? Cómo la realidad nos atraviesa, cómo esa ley, ese logos que hace que todas las cosas cambien, no es exclusivo a la naturaleza, sino que abarca el todo, ¿no? A toda la realidad en sí. Cuando hablamos de que nosotros no somos los mismos a entrar el agua, ustedes me dirán, pero sí, ¿cómo no van a ser los mismos si recién metí un pie, cuando meto el otro, qué tanto puede cambiar en mí? Bueno, Heráclito no está de acuerdo con eso. Él dice que sí cambiamos, porque dentro de nosotros hay un fluir de muchísimas cuestiones, ¿no? El otro día hablábamos de que en un momento de pronto podemos cambiar de la alegría a la tristeza. Dentro de nuestro se están muriendo y regenerando células constantemente, está fluyendo sangre, puede subir la temperatura, la presión arterial, un montón de factores biológicos, ¿no? Y emocionales. Hay sentimientos que emergen, se fortalecen, se debilitan, y todo eso puede suceder en cuestión de segundos, ¿no? Entonces vemos cómo realmente estamos siendo y no siendo a la vez que somos.
¿no? Y esto que yo digo que parece un entreverijo, tiene que ver con el principio metafísico que va a sostener Heráclito, y es que una cosa es y no es al mismo tiempo. Heráclito dice, el ser es y no es al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque cuando estamos siendo, ya estamos dejando de ser lo que somos. Entonces, cuando yo estoy siendo, también me estoy perdiendo, estoy dejando de ser. Por eso nunca llego a ser, porque cuando llego a ser ya estoy dejando de ser. Entonces, eso explicita muy claramente ese sentido de perpetuo fluir o perpetuo movimiento. Heráclito va a hablar de que el logos es el ordenador de esta realidad y demás, y ahora va a decir, ¿dónde observo este cambio constante? Fácilmente en los opuestos. Los opuestos que observamos en la naturaleza y en general en todo. Es muy difícil imaginarse algo que no tenga su opuesto. Más allá de eso, Heráclito dice que el mundo está lleno, la naturaleza está llena de contrarios. Se pueden ver y ustedes pueden encontrar la vida y la muerte, lo blanco y lo negro, el camino de ida y el camino de bajada, ¿no? Hay un fragmento muy lindo que nosotros estuvimos trabajando que tiene que ver con la vida y la muerte, el arco y la flecha, su nombre la vida, su obra la muerte. Y ese fragmento es muy interesante para reflexionar y discutir y problematizar y escuchar sus opiniones, que lamentablemente por acá no se pueden. Pero en fin, ¿qué es lo que quiere expresar Heráclito? Que en la naturaleza encontramos opuestos, es decir, cosas antagónicas, y eso se da en forma constante. ¿Sí? Ahora, ¿cómo se vinculan estos opuestos? Bueno, lejos de ser en una manera caótica, se da de una manera armoniosa. Ustedes pensarán, ¿cómo es posible lograr armonía de algo que es opuesto entre sí, ¿no? Y bueno, es muy difícil porque nos han condicionado un poco en la sociedad para estar como en bandos opuestos, y que eso genere antipatía o se vea desde un punto de vista negativo. Por eso muchas veces, incluso cuando uno dice problematizar o discutir, se siente que es desde un punto de vista negativo. Y en realidad lo más rico de la discusión, lo más rico del debate, es justamente cómo eso dinamiza al otro, a las personas en sí, ¿no? Y bueno, y Heráclito de alguna manera nos dice eso, cómo estos opuestos que están en una relación de tensión, de lucha, de discordia por prevalecer uno sobre el otro, esa tensión se resuelve, se sintetiza en un vínculo dialéctico de una manera bella, logrando un bello coajuste, dice Heráclito. La síntesis de ambos no es el caos, sino que es la armonía. Porque estos contrarios o opuestos se necesitan entre sí. No puede existir el blanco si no existe el negro. Por lo tanto, esa relación de tensión, de puja, también es una relación de necesidad. Y es bastante interesante ver cómo muchas veces en nuestras relaciones humanas sucede lo mismo, ¿verdad? Ahora Heráclito esto lo resuelve aportando, digamos, una idea que muchos lo vinculan a Heráclito como al padre de la dialéctica. Y Heráclito dice que justamente los opuestos o los contrarios en la naturaleza tienen esta relación dialéctica, ¿sí? Porque se da una contradicción, una conversación de opuestos. Esa contradicción se resuelve de una manera bella, es decir, de una manera armoniosa. Eso es lo que le da sentido a esa naturaleza, a esa realidad constante, fluida, dinámica, en constante devenir, pero no de modo caótico, sino un devenir armonioso. Como ese río que uno ve y de pronto le inspira paz, bueno, algo así encontraría Heráclito en la realidad, es decir, a través de la observación y análisis racional de la naturaleza. Porque recuerden que
es muy bueno escuchar el testimonio de los sentidos, pero tenemos que tener cuidado. Y acá aportamos algo de lo que tiene que ver con la epistemología de Heráclito y el modo en que él concibe a los sentidos como una fuente, ¿sí?, de acceso, como una primer fuente de conocimiento, pero con cuidado, porque de alguna manera los sentidos nos pueden hacer caer en la ilusión de la permanencia. Y para Heráclito no existe nada permanente en el cosmos, en el universo, en este mundo. Por lo tanto, si no existe nada permanente, mis sentidos no me pueden fallar y hacer creer lo contrario. ¿Cómo logro eso? De alguna manera, lo que hago es comprendiendo lo que observo, comprendiendo el cambio, ¿sí? Desde el lugar racional, utilizando lo que es el pensamiento racional, es decir, el logos, que se conecta con lo que es todo el pensamiento humano, ¿sí? Los invito a que en el siguiente video analicemos mejor lo que tiene que ver con el elemento del fuego, que se los planteo en el video de fondo. Les planteo el fuego porque va a ser el elemento en el que él encarnará, el que él encontrará el elemento para poder representar mejor que ningún otro esta realidad cambiante. ¿Sí? Que pasen bien.